No, pero 9:22 de la mañana del día 18 de junio del año 2014. Procedemos a continuar con la audiencia prevista en el artículo 432 en el marco del proceso de propiedad industrial y competencia desleal promovido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contra la sociedad Bambú y Café Limitada. En este proceso, dada la inasistencia del extremo demandado, en este asunto resulta imposible evacuar la fase conciliatoria, por lo que vamos a continuar el trámite de esta actuación con las demás etapas previstas en el artículo 432. Preside la audiencia la suscrita Gloria Patricia Montero Cabas en calidad de asesora asignada a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, que está encargada de la tramitación de este juicio. Y le voy a conceder el uso de la palabra al representante, el apoderado del extremo demandante, para que se identifique indicando cédula de ciudadanía y tarjeta profesional y que quede constancia de su asistencia a este recinto. Muchísimas gracias. Ese rojo. Rojo, sí, señor. Esto es demasiado sofisticado. Muchas gracias al despacho, muy buenos días. Mi nombre es Juan Guillermo Moure Pérez, cédula de ciudadanía 80.412.281 y tarjeta profesional 67343. En relación con la representación que estoy ejerciendo de la Federación Nacional de Cafeteros, quisiera señalar que por varios inconvenientes ha sido imposible obtener la presencia de algunos de los representantes legales de la sociedad que represento. Específicamente, adjunto acá certificado de existencia y representación legal nuevo que da cuenta de los nombres de las dos personas que han sido designadas representantes legales para asuntos jurisdiccionales por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, específicamente autorizados y cuya responsabilidad es asistir a audiencias de conciliación y representar a la sociedad en los procesos de carácter civil. En este caso en particular, entonces, de las dos personas correspondientes, la doctora Clemencia Isabel Hernández Pico, hoy se encuentra asistiendo a una diligencia judicial que fue citada con antelación y por lo tanto entonces ha solicitado que el despacho tuviese en consideración esa circunstancia y anexaremos dentro de los 4 o 5 días siguientes la constancia de esa citación para información del despacho. Y en relación con el otro representante, aquí dice nuevamente la doctora Clemencia Isabel. Qué pena, es que tengo acá el otro representante, es el doctor Gabriel Augusto Rojas Giraldo. Tiene una situación de salud de una gravedad importante, de manera que también se encuentra en imposibilidad de asistir. Tengo acá sin perjuicio de que ya quedó señalado en la audiencia, tengo acá el memorial correspondiente donde señalo esa circunstancia de manera específica, simplemente que tiene un nivel de detalle mayor en relación con lo que obra en el certificado de existencia y representación legal y la identificación concreta de estos representantes. Entonces, dejo estos documentos a consideración del despacho. Bien. Eso nos pone en una situación en la que existe total ausencia del extremo demandado en este asunto, quien no compareció ni a través de su representante legal ni con su abogado se hizo presente, y más las circunstancias que usted nos acaba de poner de presente con relación a quienes fungen como representantes legales del extremo demandante. La verdad es que la inasistencia aquí de su representado no tiene ninguna incidencia directa en las resultas de este proceso, en su suerte, porque no existe acto de postulación que hubiera sido presentado por el extremo demandado contra qué confrontar
alguna eventual confesión. Sin embargo, pues el despacho, atendiendo las circunstancias por usted resaltadas, simplemente deja constancia de que su representado no está allí, sin que, reitero, exista ninguna consecuencia procesal para este asunto en razón a la ausencia de contestación de la demanda. Y yo creo que con eso dejamos resuelta la situación, sin que siquiera haya necesidad de que se aporte prueba de las circunstancias que usted aduce. No hay ningún efecto práctico en la aportación o no de esos documentos. De manera que simplemente hay que dar la constancia de que usted sí se hizo presente y el extremo demandado en su integridad no comparece en este asunto. Sin embargo, conforme a las reglas que rigen estos procesos verbales, el artículo 432 habilita al juzgador a continuar, a adelantar la audiencia aún incluso sin la comparecencia de los extremos integrantes del litigio. Por lo que voy a proceder a evacuar cada una de las etapas que están dispuestas en la ley, como ya lo mencioné, pero antes de eso voy a hacer un control de legalidad, dejando expresa constancia de que el despacho no advierte ninguna causal ni ninguna irregularidad que deba ser saneada o susceptible de alguna declaratoria de nulidad. Si usted, único compareciente a esta audiencia, tiene alguna circunstancia que desee resaltar como constitutiva de vicio, este es el momento. No encuentro ninguna circunstancia que pueda generar una nulidad como la que podría ser objeto de saneamiento. De todas maneras, simplemente resaltaría que ha habido algún señalamiento dentro de escritos presentados por el extremo demandado, en el sentido de que la dirección de notificaciones no correspondería a la que se han realizado las notificaciones, y lo único que quisiera reiterar es que eso ha sido absolutamente zanjado por el despacho, clarificando que hay prueba abundante de que la dirección de notificaciones sí es aquella en donde se realizaron las mismas, y también fueron allegados documentos de certificación de dichas notificaciones por parte de la parte demandante. De manera que entendería que sobre ese punto en particular no existe duda ninguna y por lo tanto no sería un motivo de alguna nulidad. Listo, será una circunstancia a la que ciertamente me iba a referir, no obstante ya existen algunos pronunciamientos del despacho en torno a este punto, a la que me iba a referir al dejar constancia que es imposible evacuar el interrogatorio de parte del extremo demandado. Sin embargo, ya ha traído a colación y a propósito del control de legalidad, ciertamente es esta la oportunidad para que el despacho ratifique que la notificación fue debidamente surtida en este asunto, en tanto que el certificado de existencia y representación legal de la demandada refleja una dirección en la que precisamente se intentó el enteramiento de la parte pasiva. Eso significa que cualquier circunstancia que hubiera podido el demandado alegar como constitutiva de vicio, dado su no comparecencia de esta audiencia, queda saneada, aunque con todo reitero que la notificación se llevó por las vías procesales que resultaban procedentes. Como no están presentes los representantes legales de ninguna de las partes, no podemos formular interrogatorios de parte, por lo que nos correspondería fijar el litigio. El comportamiento procesal del extremo demandado, y me refiero en concreto no solo a la ausencia de esta audiencia, sino también a la falta de contestación de la demanda, le permite al despacho tener por acreditadas ciertas circunstancias fácticas que están contenidas en la demanda y que nos van a permitir concretar el asunto o la cuestión a averiguar por parte de este despacho, por un lado, y por otro también nos van a permitir descartar aquellas pruebas que pretendan acreditar estos hechos a los que me voy a referir y que van a ser tenidos como hechos probados en este asunto. Reitero, como consecuencia de la ausencia de la contestación de la demanda y la misma inasistencia del extremo demandado a esta audiencia. En este marco de la fijación del litigio, vamos a tener por acreditado o probado lo siguiente. El hecho séptimo de la demanda, en relación con la existencia del establecimiento de comercio de la demandada, denominado Juvenal Valdés. El hecho octavo de la demanda, en lo relacionado con que el establecimiento de comercio de la pasiva es ciertamente uno en donde se ofrece café, expende alimentos y bebidas de que tratan las clases 29, 30, 32 y 33 de la clasificación internacional de NISA, entre las que se encuentran las bebidas hechas a base de café. También vamos a tener por probado el hecho 12 de la demanda en lo que respecta
a la fuente de la letra empleada por la demandada para identificar su establecimiento de comercio con la expresión Juvenal Valdés. Esa letra es el mismo tipo empleado por la parte demandante para identificar todos sus establecimientos de comercio. Y también tenemos por acreditado el hecho 13 de la demanda en su integridad, que me voy a permitir leer. Entre las actividades comerciales que la demandada realiza utilizando la expresión Juvenal Valdés con fondo, fuente e imágenes similares a las marcas registradas, se encuentra la venta de bebidas calientes, entre otras cafés al público, en la ciudad de Bogotá, y la prestación de servicios de restaurante o cafetería. Todas las demás circunstancias de la demanda no son susceptibles de acreditarse por la confesión derivada de la ausencia de contestación de la demanda y de la asistencia del extremo demandado. Sin embargo, cuando ya me referiré a las pruebas del proceso, muy seguramente van a salir circunstancias fácticas que están en la demanda, resultan probadas con la prueba documental. Estos hechos probados a los que acabo de hacer referencia nos permiten al despacho fijar el litigio o la cuestión a averiguar en los siguientes términos. Es objeto de esta actuación determinar si la demandada, Bambú Café Limitada, es titular o propietaria del establecimiento de comercio denominado Juvenal Valdés, en donde se comercializan alimentos y bebidas de que tratan las clases 29, 30, 32 y 33 de la clasificación de NISA, presentándose en el mercado en la forma en que lo hace, infringe los derechos de propiedad industrial que la demandante alude en su escrito. Incluso también es una cuestión averiguar en este asunto si a partir de esas circunstancias fácticas contenidas en la demanda también se configuran actos de competencia desleal. ¿Qué no es materia de este asunto? Quedan excluidas la determinación de cualquier tipo de perjuicios porque la parte no solicitó retribución de suma alguna sobre ese particular. De modo que vamos a ver en adelante si ciertamente la manera como la demandada se presenta en el mercado con su establecimiento de comercio, identificado en la forma en la que ya quedó probada, es ciertamente constitutivo o de una infracción o de actos de competencia desleal o de ambos. Bien, con relación a la fijación del litigio, también debo decir que los actos de competencia desleal que se demandaron fueron concretamente los de confusión, explotación de la reputación ajena, imitación y la cláusula general contenida en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996. En estos términos queda fijado el litigio por parte de este despacho. ¿Quiere hacer alguna intervención, doctor Moure? No, yo creo que estamos conforme con la fijación del litigio en los términos que ha sido planteado por el despacho y en relación con los hechos probados. Bien. Solo tendría una anotación específica, sin perjuicio de que no forma parte de las pretensiones, las circunstancias sobre la prueba de la notoriedad de la marca Juan Valdés. Es decir, que la marca Juan Valdés, pero digamos que no es exactamente en esta etapa específica, sino corresponde a la valoración probatoria en realidad, pero estaría de acuerdo, mejor dicho, no tengo ningún inconveniente. Bien. Muchas gracias. Procedamos entonces a decretar las pruebas solicitadas únicamente aquí por la parte demandante porque no hay contestación de la demanda. Me voy a referir en primer lugar a la prueba documental aportada. Vamos a tener como prueba documental con el valor y con el rigor probatorio que le correspondan los siguientes documentos. Los folios 1 de 98 y 129 a 230 del cuaderno 1. Los folios 1 a 155 del cuaderno 2. Los folios 166 a 251 del cuaderno 3. Los folios 1 a 49 y 83 a 180 del cuaderno 4. Los folios 1 a 251 del cuaderno 5, los folios 1 a 118 del cuaderno 6, los folios 178 a 229 del cuaderno 7, los folios 1 a 113 y 148 a 206 del cuaderno 8 y los folios 1 a 38 del cuaderno 9. De acuerdo con el valor probatorio que le correspondan de conformidad con las previsiones del artículo 52 y siguientes e incluso concordantes del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, no vamos a tener como prueba los siguientes folios o prueba documental a la llegada con la demanda. Folios 99 a 128 del cuaderno 1, folios 50 a 82 del cuaderno 4, folios 114 a 147 del cuaderno 8. Todos estos son documentos públicos que fueron aportados en copia simple. Sin embargo, debo decir que la mayoría de estos documentos están respaldados por otra prueba documental que sí fue admitida por el despacho y que hacen referencia a la existencia de los signos distintivos que aluden como infringidos la parte actora. Tampoco vamos a tener como prueba los folios 156 a 251 del cuaderno 2, folios 1 a 155 del cuaderno 3, folios 119 a 212 del cuaderno 6, 101 a 177 del cuaderno 7, porque son documentos que no están expresados en idioma castellano, sino conforme exige el Código de Procedimiento Civil. Eso con relación a la prueba documental que fue allegada con la demanda. Sin embargo, en la demanda también obra una solicitud de práctica de inspección judicial en las instalaciones del establecimiento del extremo demandado. Como el ejercicio de la fijación del litigio nos tuvo por, digamos, acreditado el uso de la expresión Juvenal Valdés en los establecimientos de la parte demandada, incluso en sus productos, el propósito para el cual fue decretada la prueba realmente a estas alturas resulta inane, porque ciertamente ya fue tenido por probado en la fase de fijación del litigio, por lo que el despacho deniega la práctica de esta prueba, no por impertinente o inconducente, sino realmente por innecesaria a estas alturas del proceso, porque aquello que se pretende acreditar ya es una circunstancia probada en este asunto. Es decir, el objeto de la prueba está plenamente satisfecho en el ejercicio que hicimos en la fijación del litigio. Dado que la demandada no contestó la demanda, con estas decisiones queda resuelto por parte del despacho la solicitud probatoria efectuada por la parte actora en este asunto. Decisión que se notifica en estrados. ¿Listo? Bien. Notificada en estrados sin que la parte... Dado que no se presentaron ningún medio de impugnación, corresponde seguir a la siguiente etapa procesal, que no es otra que la de los alegatos de conclusión, por lo que le otorgo, doctor, un máximo de 20 minutos para que los presente. Muchas gracias al despacho. Yo aspiro tomarme mucho menos de 20 minutos en realidad. Yo quisiera simplemente resaltar algunos puntos muy específicos en relación con la relación existente entre el señor Juvenal Valdés y la sociedad demandada, que de alguna manera en los escritos pocos y bastante pobres y confusos presentados por el apoderado de la parte demandada, se ha pretendido señalar la inexistencia de tal relación. Yo creo que es clarísimo que dentro del proceso sí obran pruebas fehacientes de la existencia de esa relación, a más de ser el señor Juvenal Valdés el representante legal de la sociedad Bambú, de la sociedad demandada. Hay también acreditaciones de pruebas adicionales, de visitas y facturas, etcétera, y de elementos que dan cuenta de que en ese centro comercial Full House, donde funcionaba el establecimiento de comercio correspondiente identificado por el nombre Juvenal Valdés a manera de enseña comercial, es de la sociedad Bambú demandada. 2. En relación con las notificaciones, pues digamos que era un punto que ya sobre el cual nos referimos y que creo que no existe ninguna duda sobre la corrección en todas las notificaciones correspondientes, en la medida que solamente uno de los puntos de defensa ha sido señalar pues deficiencias en el proceso de notificación,
que creo que hay que resaltar que se ha cumplido a cabalidad, tanto en lo que respecta a la aproximación del despacho sobre los efectos y las direcciones tenidas en cuenta, como en la actividad de la sociedad que represento sobre el cumplimiento de las cargas que le ha correspondido dentro del proceso al tener que allegar las certificaciones correspondientes o procurar las notificaciones en los términos instruidos por el despacho. Y finalmente, ya de manera sustantiva, antes quisiera señalar que el incumplimiento de las medidas cautelares es algo que ya llegó en cumplimiento de las disposiciones legales procesales a la sanción correspondiente del extremo demandado por el incumplimiento de las mismas incluso no ha habido acreditación hasta donde nosotros tenemos conocimiento del pago de las multas correspondientes. Luego entonces su conversión en arresto pues será la circunstancia que deberá entrar a definir el despacho. Aquí obviamente el despacho conoce esta circunstancia y no pretendo señalarle cómo debe proceder sobre el particular, pero sí quisiera simplemente resaltar la importancia que reviste para la parte demandante esta circunstancia. Estamos hablando de un asunto que afecta de manera medular el activo o uno de los activos más importantes con que cuenta la Federación Nacional de Cafeteros y en realidad el Fondo Nacional del Café, de manera que permitir que una comerciante en particular utilice signos de esta naturaleza, se valga de la reputación de la federación y que pueda darse el lujo de no cumplir las órdenes judiciales que le ordenan entonces suspender tales usos y cumplir con sus obligaciones cautelares, es en extremo grave. Yo creo que es fundamental que se tomen en este caso medidas realmente ejemplificantes para alguien que lo que ha demostrado en este proceso es un desinterés absoluto y ha subestimado completamente la importancia de estas actuaciones. Y finalmente, ahora sí, en materia un poco sustantiva específicamente, quisiera simplemente llamar la atención del despacho sobre dos aspectos. Uno, la importancia cardinal de la marca Juan Valdez, la consideración de notoria declarada en varias oportunidades ya por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en procedimientos llevados a cabo ante la Delegatura de Propiedad Industrial, procedimientos administrativos de oposiciones en los trámites de solicitud de registro de marcas por parte de terceros. Circunstancia que hace que la defensa de ese tipo de marcas se imponga de manera especial, no solamente por su cobertura en las clases como ya quedó acreditado 29, 30, 32 y 33, que son el ramo de negocios dentro de los cuales se mueve la actividad marcaria de la marca Juan Valdez y de lo que se denomina el logo tradicional, que corresponden a dos signos diferentes. Entonces, le pediría al despacho que tuviese en cuenta en su declaratoria esa notoriedad específicamente para refrendarla dentro de este proceso judicial, simplemente señalando que quedaría acreditada con esa prueba específica, y también referirse específicamente a la vulneración también de la marca correspondiente al logo tradicional, que genera obviamente un reforzamiento de la conducta desleal que se encuentra denunciada y que forma parte de este proceso. Y otro aspecto que hemos anticipado que puede generar algún tipo
no discusión, pero sí de revisión en relación con la sabiduría popular, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que esta persona se llama Juvenal Valdés y que podría surgir algún tipo de simpatía con el hecho de que está utilizando su nombre, pero no debemos perder de vista varias cosas. La utilización del nombre no es absolutamente libre. Este señor Juvenal Valdés, ni más faltaba, tiene todo el derecho a llamarse Juvenal Valdés. Como atributo de la personalidad, como nombre civil, no existe ninguna duda que tiene todo el derecho, es un derecho fundamental. Estamos hablando de uno de los elementos fundamentales de la personalidad, pero es distintísimo darle una dimensión comercial a ese uso. Ahí sí, ya no tiene absolutamente ninguna posibilidad ni puede recibir simpatía del juez o de las autoridades correspondientes el uso de una expresión que, aun siendo su nombre, empieza a vulnerar en la dimensión comercial, en el mundo comercial, derechos de terceros debidamente adquiridos. Y ese es el ejemplo específico de este caso. Ya entonces, la utilización no puede estimarse como una utilización de buena fe, y menos aún unida a todos una serie de hechos adicionales que ya han sido reseñados por el despacho, como la utilización de la fuente en particular, la utilización para ramos de negocios donde se encuentra registrada la marca correspondiente, y dando efectivamente para cualquier consumidor desprevenido la apariencia de una relación directa o de autorización existente para la utilización de los mismos. Entonces, salvo esas anotaciones muy específicas que creo que podrían resultar útiles en el análisis de la situación, creo que han quedado demostrados todos los demás hechos específicos, como ya lo fue señalando detalladamente el despacho, y aunque es innecesario por lo mismo que ha señalado el despacho, pues efectivamente no tenemos ninguna necesidad de insistir ni en el interrogatorio de parte, que se hace impracticable ante la falta de presencia del extremo demandado, pero tampoco en relación con la inspección judicial, que ya el despacho señaló que se hacía innecesaria. Compartimos efectivamente, y por eso simplemente no hubo recurso alguno presentado. De manera que agradezco al despacho y creo que están dadas todas las circunstancias necesarias y probadas el uso de las expresiones que forman parte de los activos de la sociedad demandante y la vulneración de su reputación y la explotación de su reputación, de manera que considero que puede declararse sin lugar a dudas la existencia de una infracción de sus dos marcas y de actos de competencia desleal, y solicito entonces al despacho que proceda a condenarse en ese sentido, y que además se condene en las costas y las agencias de derecho correspondientes, como lo hemos solicitado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Dado que ciertamente se han evacuado todas las etapas en este proceso y que acabamos de escuchar los alegatos de conclusión del único extremo que hizo presencia durante esta actuación, vamos a proceder a dictar sentencia en los términos solicitados en la demanda. Esta acción fue presentada con un grupo de pretensiones principales en las que se invocaba la protección de las normas que amparan la infracción a derechos de propiedad industrial, y subsecuentemente también se pidió la declaración de actos de competencia desleal, de confusión, explotación de la reputación ajena, imitación y la cláusula general. Sin embargo, es un tema que quiere desde ya dejar claro el despacho en el marco de esta sentencia. Es claro en el presente asunto, no solo por el abundante material probatorio que existe, sino por la conducta procesal de la parte a la que me voy a referir más adelante, de la parte demandada,
que ciertamente aquí se advierte configurada una infracción a los derechos que la Federación Nacional de Cafeteros alude en su demanda. Y eso, como también se verá más adelante, y lo estoy adelantando desde ya, conlleva a acoger la totalidad de las pretensiones principales del libelo genitor, y a su vez hace innecesario resolver sobre la existencia o no de conductas desleales en razón a que estas están compendiadas o incluidas en la demanda como pretensiones secundarias, y dado que vamos a coger en su integridad las pretensiones principales, esta decisión, cuyos fundamentos me voy a permitir exponer a continuación, no tendrá la valoración de ningún acto de competencia desleal. Se reitera por haber acogido el grupo de pretensiones principales, porque se acogerá el grupo de pretensiones principales relativo a la infracción de derechos de propiedad industrial. A propósito de la fijación del litigio, a propósito de la prueba documental que se llevó a lo largo de la actuación con la demanda, con la solicitud cautelar, grupo entre el que se encuentran varias fotografías del establecimiento de comercio del demandado, es claro, en este caso, dos grupos de hechos que tienen importancia para que se acoja la totalidad de las pretensiones principales en este proceso. Por un lado, es absolutamente claro que el extremo demandante tiene un acervo importante de marcas mixtas, nominativas, que amparan los signos distintivos con los cuales presenta su establecimiento y, en general, sus prestaciones mercantiles en el mercado. De ellas hacen parte principalmente la expresión Juan Valdez y lo que se denomina logo tradicional, que corresponde principalmente a las marcas mixtas del extremo demandante. Esas circunstancias son claras. El grupo de signos distintivos cuya titularidad acreditó el extremo demandante en este asunto, van a ser parte integrante de esta decisión, con una relación que nos vamos a permitir acompañar con el acta y que le vamos a poner de presente al apoderado, pero que me voy a permitir en todo caso leer, indicando el número de certificados de esta marca. Entonces, está aprobado el expediente que la demandante es titular de los siguientes signos distintivos: certificado signo distintivo Juan Valdez con el certificado 49720, 49720A, 91281, 269225, 91285, 429040, 429096, 323942, 307801, 373383, 373382, 373380, 273218, 273216, 273223, 273213 y 273219, que fue la totalidad de marcas cuya titularidad se adujo en la demanda y que ciertamente están acreditadas. Esas es como las primeras circunstancias fácticas que están probadas en este asunto y que permiten acoger integralmente las pretensiones principales de la demanda. La segunda circunstancia se refiere al uso que hace de la expresión Juvenal Valdez, el extremo demandado, y que ciertamente atentan contra la titularidad de los derechos de propiedad industrial que la actora tiene. Con relación a este punto concreto, la prueba documental que fue acogida durante el decreto probatorio de este despacho ciertamente da cuenta de que en el establecimiento de comercio del extremo demandado se emplea esta expresión, Juvenal Valdez, que guarda una importante similitud con los signos distintivos de la demandante. Pero este hecho, que está aprobado con la mera prueba documental, y me refiero específicamente a las fotografías visibles a folios 151 a 159 del cuaderno cuarto y aquellas que están visibles a folios 12 a 33 del cuaderno noveno, además de que acreditan fehacientemente el uso de esta expresión por el extremo pasivo, tampoco fueron objeto de alguna confrontación, de alguna controversia por parte del extremo demandado, quien no solo no compareció a este asunto en el tiempo conferido para que presentara la contestación de la demanda, sino que además tiene un conjunto de intervenciones durante el curso de la actuación que no tachan o controvierten fehacientemente que el hecho mismo de la infracción. Su comportamiento procesal
sumado a los hechos acreditados en este asunto y a la prueba testimonial, permiten concluir sin mayor dificultad que la manera como él se presenta en el mercado ciertamente resulta atentatoria de los derechos de propiedad industrial del extremo demandante, cuya relación vamos a incorporar al acta de esta diligencia. La infracción en lo medular demandada por el extremo demandante en este asunto se funda en un riesgo de confusión. En un riesgo de confusión derivado de que Bambú y Café Limitada usan la expresión Juvenal Valdés a título de enseña, lo cual se estima similar o confundible con la marca Juan Valdés, con el gran cúmulo de marcas de Juan Valdés, principalmente por el tipo de letra que se emplea e incluso por el color usado, ¿no? Y además porque esta expresión se utiliza para identificar esos establecimientos de comercio que están dedicados a una actividad mercantil similar a los establecimientos de comercio de la sociedad demandante. Y para el despacho, juntando todas estas circunstancias, ciertamente es claro que la expresión Juvenal Valdés presenta importantes similitudes ortográficas, fonéticas, ideológicas e incluso alusivas al color con los signos de la demandante, con la expresión Juan Valdés. Pero este uso se extiende también a una eventual confusión que pueda existir con relación al logo tradicional o elementos integrantes de las marcas mixtas del extremo demandante. Eso conlleva, sin dificultad alguna, colegir que en el presente asunto ciertamente puede existir un riesgo de asociación o de confusión que es susceptible de ser amparado acogiendo las pretensiones principales de la demanda. Para que obre en el expediente y haga parte integrante de esta decisión final, vamos a aportar también, acompañar con el acta, una fotografía del establecimiento de comercio de el extremo demandado, que es lo que le ha permitido al despacho llegar sin dificultad alguna a la conclusión de que efectivamente hay una infracción a los derechos del actor en este asunto. Se trata de signos similares aplicados a la misma actividad mercantil de los establecimientos de comercio de la sociedad demandante, con un tipo de letra similar y con un nombre similar. Todas estas circunstancias acreditan ciertamente la infracción, acogiendo el riesgo de confusión, respecto del cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente, abro comillas: el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro, confusión indirecta, o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee, confusión indirecta. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo, piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Cierro comillas. Al respecto, y para ahondar más en el tema de la confusión incorporada en el literal D del artículo 155, también es posible consultar el proceso 70 IP 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 1648 del 21 de agosto de 2008 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, tal como puede verificarse sin ninguna dificultad, la prueba documental da cuenta de la acreditación de las circunstancias fácticas contenidas en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 del año 2000. Y como ciertamente se genera un riesgo de asociación para los consumidores, es claro que frente al uso de la expresión Juan Valdés por parte del extremo demandado, ciertamente se infringen la totalidad de los derechos de propiedad industrial referidos a la expresión Juan Valdés y al logo tradicional o elementos integrantes de su marca mixta por parte del extremo, que son de titularidad del extremo demandante. Esta decisión del despacho de acoger la totalidad de las pretensiones principales de la demanda y la consecuente orden que más adelante me voy a permitir leer y que hace parte del resuelve de esta decisión, sin embargo, y no obstante la robustez de la marca Juan Valdés, no comprenderá ninguna alusión a la notoriedad de esta marca, porque al margen de que lo sea, por aplicación de las reglas de congruencia del artículo 307, dado que no fue solicitado expresamente en la demanda a título de pretensión este asunto, no me voy a referir a la notoriedad de la marca. Pero lo que sí creo que debe quedar claro es que
él resuelve en la forma en la que quedará manifestado en esta decisión, comprenderá la prohibición expresa al extremo demandante de emplear esa expresión Juvenal Valdés en la forma en la que lo viene haciendo, a título de marca, de enseña, de nombre comercial, en su publicidad, en sus envases, en sus empaques, etcétera, etcétera. Pero, y vuelvo sobre el hecho de la notoriedad, al margen de que el despacho de que el juez también tenga la posibilidad de declarar este hecho, de reconocer la notoriedad de la marca Juan Valdés, él resuelve, no comprenderá una decisión particular sobre este asunto porque no hizo parte de las pretensiones de la demanda. Una decisión judicial está integrada por dos componentes: aquellos sustentos que le sirven al juez para emitir su decisión y aquellos hechos o circunstancias que comprenden concretamente su orden. La notoriedad de la marca Juan Valdés no es una circunstancia de la cual el despacho dude. Ciertamente es un reconocimiento que fácilmente puede efectuar un juez o puede efectuar la autoridad de registro. Puede servir de fundamento para la suscrita, para acoger la totalidad de las pretensiones de la demanda, como ya lo mencioné, pero no hará parte del resuelve porque no hubo una pretensión concreta respecto del particular. Eso no significa, y quiero ser clara en esto, que el hecho de que la marca sea ampliamente conocida y ampliamente reconocida no respalde las pretensiones principales de la demanda. De hecho, no solamente la titularidad de los signos ni las fotos de los establecimientos de comercio de la demandada sirven para que este despacho acoja las pretensiones principales de la demanda, sino ciertamente hace parte integrante del juicio de la suscrita el hecho de que la marca de la Federación Nacional de Cafeteros, Juan Valdés, sea una marca robusta, sea efectivamente reconocida notoriamente en el mercado. Pero reitero, no voy a ser el resuelve la demanda, no comprenderá ningún tipo particular que acoja una pretensión que ciertamente no fue formulada en la demanda. Tampoco, y como ya lo mencioné al principio, voy a hacer ninguna referencia a la configuración de actos de competencia desleal, no solo porque ellas están expresados como pretensiones secundarias o subsiguientes, sino además porque el contenido de la orden que este despacho emitirá comprende realmente o comprenderá realmente la prohibición de cualquier uso que el demandante pueda hacer en las condiciones en las que lo venía haciendo respecto de los servicios a los cuales se dedicaba, de la expresión o se dedica de la expresión Juvenal Valdés. Siendo absolutamente comprensiva la orden que este despacho emitirá, considera innecesario declarar cualquier acto de competencia desleal. Y finalmente, antes de referirme al resuelve de esta acción, voy a referirme al hecho concreto de las medidas cautelares. Ya leí. Simplemente para llamar la atención sobre algo, para que eventualmente no vean yo que estoy implementando un futuro. Pero no lo oigo. Sí, tiene que... Qué pena. Con la venida del despacho, simplemente de manera inusual, yo sé y pido excusas, pero quisiera simplemente hacer una anotación. El despacho ha sido categórico en 3 o 4 oportunidades en el sentido de que no fue solicitado de manera expresa la declaratoria de notoriedad y digamos con esa aseveración no tenemos ningún inconveniente. Efectivamente no fue solicitado de manera autónoma. No obstante, digamos que llamaría al despacho atención sobre lo siguiente, y es que en los dos juegos de pretensiones, las principales, que en la medida en que estamos refiriéndonos a que son ellas las que están siendo admitidas o probadas, etcétera, en esas hay una diferencia específica y es precisamente la circunstancia de estarse refiriendo a la notoriedad de la marca. Me explico. La pretensión principal primera, por ejemplo, lo que señala es que se declara que la demandada incurrió en infracción de los derechos de propiedad industrial de la Federación Nacional de Cafeteros sobre la marca Juan Valdés, notoriamente conocida. Y esa es la circunstancia, esa es la diferencia específica con el primer juego de pretensiones subsidiarias, donde la primera precisamente se refiere a la marca Juan Valdés
pero no a su condición de notorio. De manera que si el despacho se llegase a pronunciar sobre la procedencia de estas primeras pretensiones, tendría que hacerlo sobre la notoriedad de la marca. Sería señalando que se estaría vulnerando el derecho de una marca notoria, aun cuando no sea una declaración independiente específicamente. Simplemente quería señalar eso al despacho, sobre que de esa manera sí se encuentra dentro de las pretensiones el concepto de notoriedad, de manera funcional a la infracción correspondiente. Bien, gracias por su intervención. Sin embargo, el despacho reitera que no hay una pretensión independiente de declaratoria de notoriedad de la marca, al margen de que sirva como fundamento para acoger las pretensiones en los términos que más adelante expresaré ella en el resuelve, porque no sé si me he explicado bien, pero ciertamente el despacho no tiene dificultad alguna en admitir que esta es una marca suficientemente robusta para ser notoriamente conocida, no solamente en el mercado nacional, sino incluso en otros espectros. Pero retomando la decisión de la sentencia sobre el último punto al que me voy a referir, es a las medidas cautelares. Ocurre dos puntos diferentes en el tema cautelar que deben resaltarse. Por un lado, la decisión cautelar como es una decisión preliminar, es una decisión que está llamada a durar durante el curso de la actuación, debe ser reemplazada por una decisión definitiva necesariamente. La decisión definitiva de denegar las pretensiones o de acogerlas, como en este caso ocurre. Como nosotros acogeremos como vamos a acoger las pretensiones de la demanda, la orden de resuelve está llamada a reemplazar ya de manera definitiva y de forma perpetua en el tiempo la decisión cautelar, que es una decisión que es accesoria y que va allí al tema principal del proceso. Ese es el primer tema que hay que considerar. El segundo, no significa con ello que el incumplimiento a las medidas cautelares que fue denunciado por el extremo demandante vaya a quedar sin consecuencia alguna. Como lo anunciamos en el auto número 5603 del 13 de febrero de 2014, en donde se declaró que Bamboy Café Limitada incurrió en desacato de una orden judicial en los términos de la parte motiva de esta decisión. Ciertamente para el despacho fue claro que la orden cautelar fue incumplida y de hecho por eso impuso una multa al extremo demandado. Pero la procedencia de esa transmutación de la multa en arresto del representante legal de la demandada estaba supeditada a la notificación personal de la decisión, y conforme obra en el expediente vamos en la mitad de esa notificación personal, porque la Secretaría aportó a la actuación una comunicación para la notificación personal, seguido de lo cual, tal como dice el último inciso de la comunicación de Secretaría, podrá fijarse a continuación o surtirse la notificación por aviso. Esta última parte de la notificación personal aún no se ha ejecutado, no se ha llevado a cabo, y como la notificación personal era la consecuencia, o más bien era la condición para traspasar o transmutar la sanción impuesta en arresto, es necesario que se termine de surtir la notificación por aviso el extremo demandado. Al margen de que la decisión cautelar va a ser reemplazada por la decisión contenida en el resuelve de esta sentencia, de todas maneras tenemos pendiente surtir el tema de la notificación por aviso en el trámite de las medidas cautelares para hacer efectiva la advertencia expresa que el despacho le hizo al representante legal de la sociedad demandante so pena de arresto. Con todo, debo decir un tema que seguramente la parte demandante tendrá claro aquí. A partir de que terminemos esta decisión y quede notificada y en firme, es un título ejecutivo que le permite presentar no solo hacer efectiva la advertencia contenida en la orden cautelar, sino presentar el correspondiente proceso ejecutivo que considere pertinente. No siendo más, este despacho, con base en lo expuesto, autorizada la suscrita para el ejercicio de funciones jurisdiccionales a través de la resolución 450 del 18 de enero de 2013, expedida en desarrollo del parágrafo tercero del artículo 24 del Código General del Proceso y administrando justicia en la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente.
Declarar que la Sociedad Bambú y Café Limitada infringió los derechos de propiedad industrial de la Federación Nacional de Cafeteros. Que la Federación Nacional de Cafeteros tiene sobre las marcas Juan Valdez, a las que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta providencia y sobre las cuales descansa la declaratoria o el reconocimiento de notoriedad. Segundo, ordenar a Bambú y Café Limitada el cese inmediato del uso del signo distintivo Juvenal Valdez a cualquier título, a título de nombre comercial, enseña comercial o marca, y en general esto comprende su uso en papelerías, publicidad o en cualquier otro elemento que pueda ser empleado en sus establecimientos de comercio, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta decisión. Vamos a omitir, en razón a las dos anteriores declaraciones, pronunciarnos sobre las pretensiones subsidiarias en razón a que fueron acogidas las principales. Y finalmente, cuarto, se condenará en costas a la parte demandada y para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es la suma de 3.080.000 pesos, cuyo pago estará a cargo del extremo demandado. Por secretaría deberá realizarse la correspondiente liquidación de copias y por lo demás anexamos costas. Anexamos 2 folios útiles que hacen parte integrante del acta de esta diligencia contentiva de la relación de signos distintivos y de la foto del establecimiento de comercio del extremo demandado. Esta decisión está notificada en estrados a la parte demandante, única compareciente a esta audiencia. No tenemos ninguna objeción sobre la decisión del despacho. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Son las 10:13 y damos por terminada esta audiencia. Gracias.